¿Ya? Entonces hay dos principales causas de bradiarritmias. La disfunción del nodo sinusal y los trastornos o bloqueos de la conducción auriculoventricular. Ya lo estamos volviendo a mencionar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el nodo sinusal. Esta estructura puede generar impulsos muy lentos, digamos, o no generar, ¿no? ¿Ya? Y este puede retardar la conducción, ¿no? O no conducirlas. Entonces, al no conducir, ya estamos hablando ya de que ningún impulso pase, entonces ya estamos hablando de un bloqueo de tercer grado, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de una bradiarritmia? Principalmente, ¿cómo es el paciente que viene o acude por presentando bradiarritmia? Lógico, si sabemos que la frecuencia cardíaca está muy lenta, entonces debe tener pues algún componente que reduzca el gasto cardíaco y por ende dar lugar a una serie de manifestaciones, ¿no? Sobre todo en relación a la esfera cognitiva, ¿no? ¿Ya? La bradiarritmias lo que van a producir es síncopes o presíncopes. ¿No? Hay una disminución del flujo a nivel cerebral y por lo tanto presíncope o síncope. ¿Ya? Mareos, ya es obvio. Insuficiencia cardíaca congestiva, sí, puede empeorar. Si el paciente tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca, lo empeora, pues. Confusión mental, hay menos irrigación cerebral, obviamente. Palpitaciones. Las bradiarritmias cuando se ponen muy lentas, o sea, cuando el ritmo cardíaco es muy lento, puede despertar la actividad no intrínseca de otros focos ectópicos. Y estos pueden dispararse, ¿no? Pueden dispararse de acuerdo a su frecuencia intrínseca, ¿no? O de acuerdo a la situación. Entonces puede provocar arritmias, o sea, digo, palpitaciones, ¿no? Breves, ¿no? Falta de aire, o sea, disnea. Intolerancia al ejercicio, o sea, son pacientes que cuando hacen una actividad física o realizan una actividad física, normalmente pues el corazón debe aumentar, ¿no? El gasto cardíaco, pero como no aumenta la frecuencia cardíaca, entonces no puede aumentar el gasto cardíaco y obviamente el paciente se va a cansar, ¿ya? Va a tener intolerancia al ejercicio, ¿ya? En relación a la disfunción del nodo sinusal, estamos hablando de que el nodo sinusal pues funciona mal, digamos, ¿no? Y esa disfunción del nodo sinusal se expresa con varias situaciones, ¿no? Comenzando desde una bradicardia, ¿ya? Bradicardia, paro sinusal, ya dijimos ya, que deja de producir impulsos, y otro foco tópico tiene que comandar el ritmo. Bloqueos sinauriculares, o sea, cuando el impulso desde el nodo sinusal no puede llegar hacia la aurícula, el miocardio auricular, ¿no? Síndrome bradicardia, taquicardia. Lo que síndrome de taquicardia, bradicardia nos está diciendo es que hay una desconexión entre los mecanismos reguladores y del sistema nervioso autonómico, ¿no? Que es el que regula, ¿no? Es decir, el corazón como que se aísla, digamos, ¿no? Entonces va a depender de cuando se activa o no se activa el sistema nervioso autonómico. En otras palabras, como que no respetas al jefe, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces se disparan por su cuenta o se pone muy lento por su cuenta, ¿no? ¿Ya? Que se llama el síndrome taquicardia, bradicardia o bradicardia, taquicardia. Y la incompetencia cronotropa también está dentro de la categoría de disfunción del nodo sinusal, ¿no? O sea, la incompetencia cronotropa se refiere a que, por ejemplo, yo me pongo a bailar y mis latidos no aumentan, pues. Está en 60, está en 40 y aumenta máximo a 50. Y estoy llegando a las justas. Entonces hay una incompetencia cronotropa, ¿no? No aumentan los latidos, la frecuencia de los latidos. La bradicardia sinusal ya dijimos, menos de 60 latidos, ¿no? Cuando el marcapaso, o sea, digo, cuando el nodo sinusal actúa como marcapaso primario, ¿ya? La mayoría de los casos puede ser fisiológica, más que estado patológico, así es. La observación frecuente y a menudo transitoria predominantemente se produce por aumento del tono vagal. El vago, pues, la estimulación del vago produce, pues, bradicardia, ¿no? O sea, hace que los latidos se pongan más lentos. Ya, la bradicardia sinusal también se puede observar en deportistas entrenados y adultos jóvenes, sanos en reposo y por la noche.
La frecuencia cardíaca puede reducirse a menos de 30 latidos durante la noche, o sea, puede incluso bajar, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. El paciente ya va a presentar síntomas. La bradicardia sinusal persistente, con evidencia de una frecuencia cardíaca menos de 40 latidos por minuto. De día, pero a su vez también tiene que tener síntomas, ¿ya? No solamente evidencia de que la frecuencia cardíaca está a menos de 40, ¿no? Hay que hacer un poco más. Hay que tratar de ver si hay algún elemento corregible, digamos, ¿no? ¿Ya? Pausas sinusales o paros sinusales. Cuando la actividad del nodo sinusal pues se ve interrumpida de un momento a otro, ¿no? Entonces no genera impulsos, ¿ya? Es significativo cuando ya se producen pausas mayor de 3 segundos, ¿no? Algunos libros dicen 2.5, ya es significativo, otros 3 segundos o más. Paro sinusal, o sea que el nodo sinusal está produciendo los impulsos, de pronto el nodo sinusal deja de producir impulsos. Entonces, a partir de aquí, otra estructura, otro foco ectópico, tiene que comandar el ritmo a su frecuencia intrínseca. Si aquí estaban 70, aquí de repente no es 70, no es 60 de repente, ¿no? Su frecuencia intrínseca de, de la estructura que está actuando como salvador, digamos, ¿no? Porque si otro foco ectópico no comanda el ritmo, se muere pues el paciente. No habría quien le brinde las actividades eléctricas para que el corazón funcione, ¿no? ¿Ya? Y bloqueo sinoauricular es cuando el impulso se produce y sale al ventrículo. El impulso se produce, sale al ventrículo. El impulso se produce, sale al ventrículo. Acá el impulso se produjo, sale al ventrículo. Aquí probablemente se produjo en el nodo sinusal, pero no salió a la aurícula. ¿Ya? No sale a la aurícula. Entonces tenemos un bloqueo sinauricular. La diferencia con el paro es que aquí la pausa va a ser un múltiplo de lo anterior. ¿Ya? Si esto es X, esto de acá va a ser 2X. ¿Ya? 2X, o sea, mantiene una multiplicidad, digamos. ¿Ya? A diferencia del paro sinusal, esto no guarda relación digamos, con las dimensiones de por acá. La incompetencia cronotrópica es la incapacidad de ajustar adecuadamente su frecuencia en respuesta al aumento de la actividad física o cambio de demandas metabólicas. La incompetencia cronotropa a veces es una situación como que ya el paciente se ha adaptado, digamos, ¿no? Se ha adaptado y de manera tal que pasa pues inadvertido muchas veces, ¿no? La incompetencia cronotropa se define como la incompetencia de no poder aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ah? ante una actividad de esfuerzo submáximo, ¿no? Submáximo, ¿ya? Submáximo. No llega al 85 o al 80%, por decir, de esa frecuencia. ¿Ya? Y este es el síndrome taquicardia, es lo que yo les decía. Aquí está Brady y acá está Taqui, ¿no? Brady taquicardia. Este es parte también, un componente de la disfunción del nodo sinusal.
¿Ya? Ahora, si un impulso que se ha producido en la aurícula tiene que pasar esta estructura, que es una, imagínense como un puente, ¿no? Y le toma más tiempo, entonces aquí el PR se va a alargar por más tiempo, pues más va a durar. Pero si algunos impulsos no logran pasar, y estamos hablando ya de bloqueo de segundo grado, o sea, algunos pasan y otros no pasan. Pero si el puente está roto, ¿no? Y ningún impulso de la aurícula puede pasar al ventrículo, entonces quiere decir que ninguno pasa, entonces el bloqueo es completo, ¿no? Bloqueo completo o de tercer grado, ¿no? El nodo auriculoventricular, aquí lo tenemos, tiene pues digamos una su porción, ¿no? Una porción auricular, una porción que es GIS y una porción infragisiana. Dime. ¿Es YouTube? ¿Es YouTube? No, no hay forma pasar. Sí. Entonces, en esta estructura que es el nodo auriculoventricular, el problema del pasaje de los impulsos puede producirse a nivel, digamos, supragisiano, intragisiano o infragisiano. Pero aquí también puede producirse pasaje prolongado, interpasajes, o algunos pasan y otros no pasan, o ninguno pasa, ¿no? Entonces estamos hablando de bloqueo de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, que puede ser supragisiano, intragisiano e infragisiano. Entonces la cosa se complica aquí, ¿ya? El pasaje por el nodo auriculoventricular más o menos está expresado en el electrocardiograma de superficie, en el PR, ¿no? PR, ¿ya? Manifestaciones electrocardiográficas. En el bloqueo de primer grado, como hay un enlentecimiento en el pasaje a través del nodo auriculoventricular, entonces el PR se va a prolongar, ¿ya? Y en bloqueo auriculoventricular de segundo grado tenemos dos variedades, o hasta tres variedades, podríamos decir, ¿no? El tipo 1, donde el enlentecimiento a través del nodo auriculoventricular es progresivo, o sea, cada vez va progresando, o sea, va demorando más hasta que uno ya no pueda pasar, ¿no? Se queda ahí bloqueado, se queda ahí, ¿no? Y en el otro caso, en el bloqueo de segundo grado tipo 2, algunos pasan y otros no pasan, ¿no? Algunos pasan y otros no pasan, ¿ya? Que puede ser intermitente o puede ser fijo, ¿no? Cuando es fijo ya le llaman bloqueo de segundo grado avanzado, ¿no? Es ya cuando dos o más ondas P, por ejemplo, no se conduce hacia los ventrículos, ¿no? Y tenemos después el bloqueo de tercer grado, donde ningún impulso de las aurículas puede pasar al ventrículo, ¿no? Ninguno puede pasar, ¿ya? Ninguno puede pasar. Entonces, la frecuencia auricular puede estar produciéndose, por ejemplo, 70 latidos por minuto, ¿no?
Pero como ninguno pasa, entonces el paciente se moriría, pues si es que no funciona el ventrículo. Entonces el ventrículo, alguna zona del ventrículo, en alguna zona ectópica a nivel del ventrículo, va a empezar pues a comandar el ritmo. Pero ya sabemos que la frecuencia intrínseca a nivel ventricular va más bajo, ¿no? Es alrededor de 40. Entonces estará funcionando pues a 40 latidos. Entonces hay una disociación, ¿no? Entre la aurícula que está a 70 y el ventrículo que está en 40, ¿no? Ya, esa es característica del bloqueo, ¿eh? Auriculoventricular de tercer grado. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer grado, donde el PR está largo, más de un cuadradito de estos, o sea, un cuadradito de estos es 200 milisegundos. Más de 200 milisegundos ya sea pues bloqueo de primer grado. Aquí hay bloqueo de primer grado, obviamente. ¿No? En el bloqueo de segundo grado tipo 1 o móviles es cuando hay prolongación progresiva de la conducción a través del nodo auriculoventricular, expresándose en prolongación del PR. Aquí el PR tiene esta dimensión, aquí el PR ya dura más. Y aquí el PR es muchísimo más largo. ¿Ya? Y aquí se produjo la onda P, pero ya no se condujo, ya, o sea, este se bloqueó. Nuevamente aparece P con el complejo, o sea, se repite esta jugada. ¿Ya? PR más largo, PR aún más largo y seguramente acá P que no conduce, ¿no? ¿Ya? Es bloqueo de segundo grado tipo 1. Y el bloqueo de segundo grado tipo 2, aquí tenemos, por ejemplo, este impulso auricular pasó al ventrículo y produjo ese. Este impulso auricular no pasó por el nodo auriculoventricular, no produjo nada. Este sí pasó, este no pasó. Este pasó. Y este de acá no pasó, pues. No produjo impulso. Entonces esto, por ejemplo, es un 2-1, ¿no? Acá hay dos aurículas, un ventrículo. Dos aurículas, un ventrículo. ¿No? Es el bloqueo de segundo grado. Y en el bloqueo de tercer grado ya se caracteriza por la disociación que hay entre los latidos auriculares y ventriculares. Por ejemplo, acá con flecha están marcados las actividades auriculares, ¿no? ¿Ya? Aquí también cae, está la onda P, la onda P, la onda P, aquí está la onda P por ahí. Onda P. En este otro ejemplo tenemos la actividad auricular con flechas, miren, ¿ves? Estará pues a 70 latidos más o menos, y la frecuencia ventricular mucho más lenta, no está disociada. Esa es la característica del bloqueo de tercer grado, la disociación que hay entre aurícula y ventrículo. La pregunta sería, ¿todas las arritmias deben ser tratadas? Ahora, si nosotros nos pondremos holter, por decir, entre todos, con toda seguridad, todos van a tener algún grado de arritmia, ¿no? ¿Ya? Entonces surge este concepto de que hay arritmias que no tienen mayor, digamos, mayor prestancia o mayor riesgo, por ejemplo, de producir eventos, ¿no? ¿No? Y que estas, bueno, son vistas como algo natural o algo común, digamos, ¿no? Por ejemplo, si hay extrasístoles, pero que no pasan más de 100 en 24 horas, ¿no? Porque si no, le empiezan a meter fármacos en todo su esplendor. Rachas de taquicardias supraventriculares que no pasan de 10 latidos en mayores de 40 años. Extrasístoles. Ventriculares hasta 224 horas, es normal. Eh,
Los extrasístoles, otros que hay que considerarlos como sin mayor relevancia, son las extrasístoles ventriculares hasta 224 horas. O sea, en un Holter no debe haber más de 200 para considerarse normal. Dupletas o duplas, o también hay que tener en cuenta que eso no debe, digamos, aumentar demasiado, ¿no? Pausas en el ritmo cardíaco hasta 2 segundos es normal, considerado normal. Pues la definición de lo anterior decías, no, 3 segundos, ¿no? Bradicardia entre 40 y 60 latidos por minuto. Ahora, nosotros cuando tenemos un paciente con arritmia versus un paciente que tiene, por ejemplo, isquemia. Al paciente isquémico le van a hacer su cateterismo directamente para saber ya cómo está su árbol, ¿no? Ya le ha salido todo bien. Pero en el caso de las arritmias, a diferencia de las cardiopatías isquémicas, por ejemplo, en donde el examen crucial sería un cateterismo, en este caso sería el estudio electrofisiológico. Ya sería el estudio. En el caso de las arritmias sería el estudio electrofisiológico, como estamos viendo acá. ¿Y qué consiste el estudio electrofisiológico? No es más que el análisis sistemático de las disritmias mediante el registro y medida de una variedad de eventos electrofisiológicos en un paciente en estado basal y por evaluación de la respuesta a un estímulo, ¿no? A un estímulo o a la estimulación eléctrica programada. Tengo que hacer un análisis sistemático. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del estudio electrofisiológico? Identificar y analizar el sistema excitoconductor, incluyendo la función del nodo sinusal, la conducción y refractariedad intraauricular, del nodo de haz de His, de la red de Purkinje, evaluar las taquicardias supraventriculares y ventriculares en relación al sustrato, o sea, quiere decir el sustrato anatómico, quiere decir dónde está localizado el foco, el foco arritmogénico, al mecanismo, cuál es el mecanismo, si es por automatismo, por reentrada, y ubicación de la taquicardia, dónde se está ubicando o sea, dónde se origina la arritmia. Identificar regímenes de tratamiento óptimos, incluyendo técnicas de marcapasos y de pruebas farmacológicas seriadas y ablación, y evaluación de pacientes con sospecha de bradiarritmias sintomáticas con síncope de causa desconocida. Esos son sus objetivos. Para un estudio electrofisiológico tenemos que tener toda una metodología, empezando para tener el laboratorio de electrofisiología, ¿ya? Se prepara al paciente, que es igual que un cateterismo, se somete al cateterismo, se guía por fluoroscopía y se conectan los electrodos a un sistema de registro, ¿ya? Un sistema de registro, ¿no? Y los estímulos que vamos nosotros introduciendo van a ser hechos por un estimulador que puede ser programable, ¿no? Y tenemos que trabajar con protocolo, pues, o sea, el centro donde uno está tiene que tener un protocolo para trabajar con él, ¿ya? Este es un laboratorio de electrofisiología, ven ustedes acá
el fluoroscopio, el operador, el operador, y aquí lo que se registra con los electrocatéteres se puede visualizar aquí, aquí, y para ver la ubicación de los electrocatéteres, cómo han ido y cómo se les ha puesto y todo, pues aquí queda en la fluoroscopía. ¿Ya? Entonces ahí está el paciente, el operador y todo eso tiene que hacerse para llegar a un estudio electrofisiológico. Muy bien. En el estudio electrofisiológico, ¿cómo se ubican los catéteres? Ahí, como dice acá, este a nivel del ventrículo derecho, apex, este de acá al nivel del haz de His, este de ahí, este que viene por acá y se introduce por este agujero, por el seno coronario. ¿Ya? Y este es de la aurícula, ¿no? En la aurícula derecha, localizándose siempre casi en el pecho. Ya, pero hay uno que ingresa por aquí, lo van a ver, ¿eh? Ya está, ahí está, vieron y sigue un trayecto. Entonces, con estos electrocatéteres que están ubicados donde dice aquí, voy a obtener un sistema de registros. ¿Ya? Yo ubico los electrocatéteres, pues los electrocatéteres con fluoroscopía. Este está por el seno coronario y estoy mapeando el lado izquierdo. Este está a nivel del haz de His y este a nivel de la aurícula derecha. ¿Y qué es lo que voy a obtener aquí? Lo que voy a obtener es con el electrodo que está en la aurícula derecha, voy a obtener estas señales que corresponden a la letra A. ¿Ya? A nivel del haz de His, vamos a tener también trastornos, sobre todo en la conducción, ¿no? O sea, para ver las dimensiones, si están dentro del rango normal o no. ¿Ya? A nivel del seno coronario, aurículo ventrículo, aurículo ventrículo. Con el que está al nivel del His obtenemos, miren, el auriculograma, que es A. Este de acá es el gisiograma, His, y este de acá es el ventriculograma, ¿no? A nivel del seno coronario también vamos a tener esta secuencia, ¿no? De más. Entonces aquí, como ven, el registro es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque esto coincide con el inicio prácticamente de la onda P, digamos, acá. Casi se origina ahí. Esto ya lo vimos ya. El laboratorio de electrofisiología. Entonces, con el electrocatéter que se introduce por aquí, por el seno coronario, yo voy a hacer un mapeo del aporte posterior y lateral. Este es a nivel de la aurícula derecha, techo, pues cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Y dice colocación de los electrocatéteres para un estudio electrofisiológico. Así es. Orejuela de aurícula derecha, His, seno coronario. Se un uomo estivesse escondido na floresta e pedisse para você derrubar, você faria isso?
Os vai ter que estar precisando do comportamento adequado. A partir de agora, quero saber tudo que acontece nesse livro. E ouviu, Matilda? La guía fluoroscópica para publicar lo que obtenemos. Y ahora vamos a empezar ya el tratamiento. O sea, miren para qué sirve el estudio electrofisiológico. Para evaluar todo lo que es el sistema excitoconductor, presencia o no de arritmias desde el punto de vista de su localización, digamos, y desde el punto de vista terapéutico también. O sea, ya uno ya, de acuerdo al resultado, ya uno ya se está imaginando ya si le voy a dar medicamento, ¿qué voy a hacer? Bueno, en el tratamiento de las arritmias cardíacas, la primera medida siempre va a ser, pues, farmacológico, ¿no? ¿Ya? Usualmente dice la primera elección de la terapia es tipo no farmacológico diré. ¿Ya? La ventaja que tiene es que es no invasivo, ¿ya? Pero el porcentaje de éxitos, o sea, es bajo, ¿no? O sea, no hay un éxito al 100%, por decir, ¿no? Puede presentar estos pacientes una alta incidencia de efectos colaterales, ¿ya? Una alta incidencia de efectos colaterales. Los fármacos antiarrítmicos, tenemos aquí toda una serie de antiarrítmicos: quinidina, procainamida, disopiramida, propafenona, amiodarona, digoxina, verapamida, etcétera, etcétera, ¿ya? Este cuadro lo que nos trata de alertar es la utilización de estos antiarrítmicos frente a una situación de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o enfermedad hepática. ¿Qué es lo que nos debe sugerir, ¿no? Nos debe sugerir que no se puede o no se puede utilizar, puede haber confluencia de efectos, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, ¿el tratamiento farmacológico será eficaz? Si no recurre, pues esa es una muestra de la eficacia, ¿no? Sin embargo, nosotros ya sabemos que el tratamiento de una arritmia es puramente paliativo, ¿no? ¿Ya? La frecuencia y la duración de las recurrencias son medidas de la eficacia ¿no? Y si hay recurrencias ya son más suaves, ¿no? Generalmente ya son recurrencias que si ya están con tratamiento farmacológico, pues no son tan agresivos, ¿no? O sea, pueden manejarse, digamos, sin tanto aspaviento. ¿Qué de contra tienen los antiarrítmicos? Todos tienen algún efecto proarrítmico. Los estudios sugieren un incremento de la mortalidad con exposición prolongada a estos medicamentos, ¿ya? Y hay que sobrepasar los beneficios del fármaco, debe sobrepesarse, ¿no? Debe sobrepesarse, ¿no? Riesgo, debe sobrepesarse idiosincrasia, varios factores tienen que verse acá, ¿ya? El tratamiento antiarrítmico para las taquicardias supraventriculares. La medicación antiarrítmica para las taquicardias supraventriculares tienen las ventajas de su eficacia, ¿sí? Alto. El costo inmediato es bajo, pues, claro, no va a gastar en un desfibrilador, por ejemplo, ¿no? Y no requiere, ¿no?,
muitas pessoas preferiram viver pela sabedoria dos filhos e do peixe pelo hábito do formato da estrela do sul. Vocês precisam acreditar em nada. Deus disse que haja luz e houve luz. Não tem prazo. La desventaja de los antiarrítmicos para el tratamiento de la taquicardia supraventricular es el costo a largo plazo, ¿no? Los antiarrítmicos no son tan baratos. Es un procedimiento paliativo, o sea, yo estoy tratando de que se contenga y tengo que hacer muchísimas cosas, ¿no? La desventaja de esto también es que pueden recurrir, o sea, presentar recurrencias y pueden presentar efectos colaterales, ¿no? Muy bien. Ante esto surge una nueva, digamos, no es tan nueva, ya tiene su tiempo, un nuevo procedimiento que es la ablación. ¿En qué consistía la ablación? La ablación consistía en emitir un choque eléctrico, ¿no? Sobre la estructura, sobre el sustrato que está generando la arritmia, ¿no? Ese es eso. Al comienzo se utilizaba, mire, corriente directa, con shocks de 100 a 200 joules, ¿ya? Pero esto tiene pues todo un sistema de organización, como les decía, ¿no? A veces requiere de anestesia general, puede causarse lesiones, puede causarse infecciones, puede causarse otras arritmias. Después surgió ya la ablación con radiofrecuencia, que es más amigable, digamos, ¿no? Fue introducido ya en el 87, en 1987, ya no es tan reciente, y consiste en emitir corriente, pues, corriente alterna, ¿no? Y el resultado de esto puede ocasionar una lesión térmica, ¿no? Una injuria térmica que va a actuar sobre, por ejemplo, el sustrato arritmogénico, ¿no? ¿Ya? Generalmente no requiere de anestesia general, salvo en pocas excepciones. Por ejemplo, aquí, este es un estudio electrofisiológico que estamos viendo. Tenemos aquí con el auriculograma, digo con el que está en la aurícula, el auriculograma, GIS. Aquí tenemos GIS. Este es el auriculograma acá arriba, GIS, y este es el seno coronario, ¿no? Seno coronario. Y aquí que estoy haciendo, introduciendo un estímulo, ¿no? O sea, un estímulo, ¿no? Un estímulo que es a nivel ventricular, como lo ven, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando yo introduzco un extraestímulo a nivel ventricular, esta se conduce retrógradamente hacia la aurícula, ¿lo ven? Ya, este es el estímulo y recorre hacia la aurícula, o sea, tiene conducción VA, o sea, del ventrículo a la aurícula, patente, digamos, ¿no? Patente. Como en este caso, aquí baja, aquí sube, aquí baja y aquí sube, ¿ya? Entonces, ven cómo AH ya se perdió. ¿Por qué? Porque aquí es el auriculograma. Entonces, aquí también ven que la frecuencia a partir de aquí ha aumentado, son más seguidos. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es un fenómeno de reentrada. Baja, sube, o sea, como un círculo, ¿no? Como un círculo para producir estos impulsos, ¿no? La ablación con radiofrecuencia, por ejemplo, este es un caso con preexcitación, bien acentuada, aquí lo ven, bien acentuada.
En este caso, en taquicardia se está emitiendo radiofrecuencia, aquí lo ven, la radiofrecuencia. Entonces, cuando tenemos éxito, ¿no? Se va a romper esta taquicardia, o sea, desaparece la arritmia, o la taquicardia en este caso, y empieza a funcionar el ritmo sinusal normal, como ven ustedes, ¿no? AHB, AHB. Muy bien. La ablación para las taquicardias supraventriculares tiene la ventaja de que tiene un alto porcentaje de curación, ¿ya? El costo efectivo en el tiempo, claro, ahí se gana y se elimina la conducción preexistente, ¿no? O el sustrato arritmogénico se elimina. ¿Y cuál es la desventaja? Que es un procedimiento invasivo, ¿no? Porque voy a introducir unos catéteres y no está exento, pues, de alguna situación, ¿no? El costo inicial es alto, pues, claro, un desfibrilador cuesta alto, ¿no? O un marcapaso de estos tiene su precio, ¿no? La desventaja es de que puede hacerse solo en centros especializados. ¿En qué casos está indicado la ablación con radiofrecuencia? La ablación está indicada en pacientes con taquicardia supraventricular cuando son refractarios al tratamiento farmacológico. Si, por ejemplo, tienen un wall Parkinson de alto riesgo, ¿no? Si hay taquicardias en mujeres con edad potencial de gestación, digamos, ¿no? Las arritmias en jóvenes, ¿no? También se puede hacer la ablación, porque si no, ¿cuánto tiempo lo van a dejar con amiodarona, por decir? 10 años, 2 años, 5 años, 20 años, toda su vida, ¿no? Y aquellas arritmias que pueden, digamos, descompensar al paciente, ¿no? ¿No? También está indicado para esos casos. Y sobre todo si hay arritmias en situaciones de riesgo ocupacional, ¿no? Riesgo ocupacional. También hay que contemplar aquí preferencia del paciente, ¿ya? Y preferencia del médico. O sea, de repente yo prefiero hacerle ablación. De repente el que me da la contra me dice, no, a mí me va muy bien con el medicamento, pero a otra hora, bueno. La cosa que estas son las indicaciones para el manejo de las arritmias. En este caso, taquicardia paroxística supraventricular. Riesgos asociados. Este es el marcapaso, para que conozcan. ¿Ya? Contiene una batería, esta es la batería, tiene un circuito que es el que regula la emisión de los impulsos. ¿Ya? Los marcapasos pueden tener varios sistemas, pero en nuestro medio, bueno, no solamente en nuestro medio, en todo el mundo hay dos sistemas, ¿no? Que es el unicameral en este caso, es una sola cámara está estimulando con un solo cable, o puede ser bicameral, como en este caso, ¿no? Está estimulando la aurícula y está estimulando el ventrículo. Entonces estimula la aurícula, estimula el ventrículo, estimula la aurícula, estimula el ventrículo. Entonces aquí, por ejemplo, la AP es estímulo auricular, genera una P, ¿no? Que termina cuando va a iniciar el cateterismo. La ventaja de esto es que mantiene pues la sincronía auriculo-ventricular, ¿no?
Tenemos aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. ¿Ya? Y el modo, o sea, el modo de cómo uno va a indicar, pues está prácticamente en las guías, ¿no? En estas guías, que no, si quieren lo copian esto y lo buscan. ¿Ya? En el caso del manejo de las arritmias ventriculares, ¿ya? En el caso del manejo de las arritmias ventriculares. Farmacológico, claro, se puede administrar, digamos, un antiarrítmico, por ejemplo, ¿no? Y yo evalúo su respuesta, pues, haciéndole el seguimiento, ¿no? Ya sea con el Holter guiado, como dice ahí, o sea, me guía el Holter, o un estudio electrofisiológico también puede ser, o puede ser empírico, o combinación de los anteriores, ¿ya? Pero también existe el tratamiento no farmacológico, que consiste en la resección, ¿no? Revascularización, ¿ya? Después, no farmacológico es también ablación con catéter, o sea, se puede intentar reproceder o a realizar una ablación del, del foco arritmogénico, ¿no? Los ICDs, dice ICDs, quiere decir los cardiovectores o los cardiovectores o los famosos DAI, ¿no? DAI, desfibrilador automático implantable, ¿ya? Y podemos hacer llegar incluso al trasplante cardíaco, ¿no? ¿Ya? La ablación, como ya les mencioné, destruye el tejido, o sea, el foco arritmogénico que causa la arritmia. ¿Ya? Después tenemos los DAI, los famosos DAI, que son unos dispositivos que lo que hacen es censar la arritmia ventricular, ya sea taquicardia o fibrilación ventricular, y tratarlas. ¿Ya? Tratarlas. Tiene un alto porcentaje, ¿no?, de sobrevivencia con los DAI, o sea, con los cardiovectores. Eso es cierto, la calidad de vida de los pacientes ha mejorado tremendamente, ¿no? Hay una mejora en la calidad de vida. Si bien no es una cura, sin embargo, el proceso de la implantación puede tener sus riesgos, ¿no? ¿Ya? Puede haber sangrado, puede haber cosas así, ¿no? Y el alto costo, me dice Heitner, o sea, el alto costo de la arteria. Los desfibriladores, como han ido evolucionando, los cardiovectores han de ser un adobón, un adobe, ahora es un ladrillito. Se implanta así como está acá, como un marcapaso. Digo, igual que un marcapaso, solo que el electrodo ventricular de desfibrilación debe terminar en... Guarde os ensinamentos do bom livro dentro de vocês. Desse modo, vocês poderão salvar um cobaia aqui, porque eu não vou. Obrigado, Charles, pela sua iluminada aula sobre a relação entre o bem e o mal. Sin embargo, la ablación en las arritmias ventriculares no es tan como 98%, ¿no?, en los supraventriculares. En este caso, la ablación es más difícil, ¿no? Más complicado, ¿no? Con unas fallas que pueden ir hasta un 30%. O sea, que si yo le hago la ablación, tiene la posibilidad de 30% de estar regresando de nuevo con la arritmia. ¿Ya? Muy bien. El cardiovertor ya ha dado a que
se concluye con lo siguiente, ¿no? El porcentaje de vida mejorado, la calidad de vida mejorado, si bien no es una cura, tampoco está exento de riesgos operatorios y el costo alto, ¿no? Ele abandonou o jogo. La ablación en el caso de las arritmias ventriculares lo que hace es destruir el tejido arritmogénico que está causando la arritmia, ¿ya? Pero sin embargo tiene no tiene éxito casi un 20%, digo un 40%, aquí dice 30%, ¿no? ¿Ya? Pero es bastante alto los fracasos en todo caso. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que se les haya quedado, que ha quedado ahí en el medio tintero, como dicen? Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí o no? ¿O están durmiendo? No, doctor, no. Muy bien. Entonces, ya la otra clase dictaré, pues, ¿cuándo? Tengo clase de fibrilación auricular y de síncope. Mañana estamos miércoles, ¿no? Mañana es jueves. A ver si el viernes hacemos la clase, pues. El viernes, doctor, en la noche está ocupado. Tenemos 2 clases. ¿Quién lo tiene? El doctor Furía y el doctor Mendoza. Entonces el lunes. Sí, ahí tenemos libre, doctor. Ya, entonces el lunes podemos hacer la clase. Ya, doctor. Muy bien. Ya que no preguntan, chicos, alguna cosa que quieran saber, porque han estado durmiendo, bueno. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches.